Buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice. Estamos estudiando el libro de los Salmos y vamos en el capítulo 59. El día de hoy vamos a leer el Salmo 59 y vamos a hacer una oración para empezar nuestro estudio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, gracias porque nos permites reunirnos, Señor, por este medio. Te pedimos por tu palabra, que tú la bendigas. Ayúdanos a estudiar, Señor, el Salmo 59 y que a través de él, que tu Espíritu Santo habla en nuestra vida. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Salmo 59 dice de la siguiente manera: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espada hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Porque Dios es mi defensa, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Bueno, perdón, me faltaron 4 versículos, discúlpenme. Versículo 14: vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer, y si no sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Bueno, ese es el Salmo 59. Me estaban faltando 4 versículos, todos son importantes, claro. Y bueno, el contexto, ¿verdad?, del Salmo 59 nos da la oportunidad. Las traducciones que tenemos, como la Reina Valera, nos da la oportunidad de que hasta en el principio del Salmo, en el título, nos trae una letrita hasta abajo, ¿verdad? Bueno, el título del Salmo dice: oración pidiendo ser librados de los enemigos, y más abajo dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David. Ya dijimos que un Mictam es un escrito, ¿verdad? Un escrito sagrado. Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Ahí, repito, tiene una letrita muy chiquita, la letra A, que nos refiere hasta abajo de la Biblia. Si usted tiene una Biblia con referencias, nos va a mandar al primer libro de Samuel, capítulo 22, ¿verdad? Y ahí es importante que leamos todo, no desde el capítulo 22, sino desde antes. Perdón, yo soy equivocado. A donde nos refiere, es al primer libro de Samuel, ¿sí? Capítulo 19, versículo 11. Y ahí si leemos ese texto, no solamente el versículo 11, es importante que leamos todo el capítulo 18, 19 y 20. No ahorita, ¿verdad?, sino con calma. Usted lo puede ir leyendo si quiere en ese tiempo, que vamos a durar quizá 20, 30 minutos. Puede darle una repasadita así de una forma rápida. Puede buscar primero de Samuel, capítulo 19, versículo 11, donde dice que el rey David envió, ¿verdad?,
a unos soldados a la casa de Saúl. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Bueno, a mí me gusta, perdón por lo que le diga de una manera personal, pero comentar un poquito del contexto del Salmo, ¿verdad? Y el contexto es este, en el que estamos platicando, bueno, el que acabo de decir, en el cual, en el capítulo 18 del primer libro de Samuel, por eso digo que es importante que leamos por lo menos 3 capítulos seguidos, en este caso 18, 19 y 20 del primer libro de Samuel, para que comprendamos más ampliamente el Salmo 59 que hoy vamos a estudiar. Bueno, en el primer libro de Samuel encontramos en el capítulo 18 el pacto que hace el rey David con Jonatán, o Jonatán, como le quiere usted decir, el hijo de Saúl. Eran grandes amigos, David y Jonatán, se conocen desde muy pequeños, son amigos, se juran una lealtad como amistades, y entonces Jonatán va con su padre Saúl a los días siguientes porque le dice a David: permíteme hablar con mi padre para que él te reconozca como una parte de la realeza, ¿verdad? Una parte del ejército, ya que David era un hombre pues muy valiente, ¿verdad? Ya había matado a Goliat, ya había tenido algunas batallas que había ganado, y Jonatán se dirige a Saúl en un tiempo que están solos, que están caminando por sus propiedades, están en sus propiedades, y Jonatán comienza a hablarle a Saúl de David bien, y le dice: mira, considera a David, es un buen siervo, te es fiel, es valiente, nos ha servido mucho para gobernar Israel, las cosas que él hace son de beneficio, o sea, es un buen muchacho, ¿verdad? Y Saúl entonces se convence, ¿verdad? Porque Saúl era de un corazón noble, pero el Señor permitió que él actuara de formas distintas, ¿verdad? Ahorita lo vamos a comentar rápidamente. Y entonces Saúl considera a David, le manda a traer, habla con él y le dice que le da toda la confianza, etcétera. Y se aproxima una batalla en la cual David sale a combatir muy valientemente, y la forma de combatir de David impacta a los demás soldados y se transmite, ¿verdad?, la confianza, la fuerza que tiene David a los demás. David es un líder. David muestra el amor que tiene hacia Saúl, hacia el rey Saúl, hacia todo Israel. Y las victorias que tiene David son muy importantes, muy significativas. Así que Saúl comienza a verlo de una forma distinta, ¿verdad? No como al principio, que le agradaba tanto. Cuando regresan de la batalla que estamos platicando, entonces David comienza a tocar el arpa en algún lugar de una habitación, y el rey Saúl, dice la escritura ahí en el capítulo 19, ya estamos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel, dice la escritura que un espíritu por parte del Señor, un espíritu malo por parte del Señor, no que el Señor tenga espíritus malos, sino finalmente el Señor es el dueño de todo, ¿verdad? Lo creado, y los espíritus también son creación de Dios. Así que dice la escritura ahí que un espíritu malo. Otra traducción lo menciona mejor, a mí me gusta cómo lo menciona mejor que la Reina Valera, y dice un espíritu maligno que el Señor permitió que entrara en Saúl y lo gobernara, hizo que Saúl se llenara de envidia, y entonces dice la palabra que lanzó una lanza muy grande en contra de David, queriéndolo perforar y queriéndolo clavar en la pared. El rey David entonces él se percibe esto, esquiva el golpe y huye para su casa. Y entonces es ahí precisamente el versículo que yo les mencionaba, el versículo 11 del primer libro de Samuel, en donde dice que Saúl envió soldados a la casa de David para vigilarlo, cuando saliera lo mataran. Así que la esposa de David, se da cuenta, ¿verdad?, de que están afuera los soldados. Su esposa se llama Mical, una de las 3 que tuvo. Y entonces Mical le advierte a David que si no escapa en ese momento será un hombre muerto. Entonces le ayuda a escaparse por la ventana, y David huye y va a hablar con Jonatán, ¿verdad? Y ya ahí prosigue la historia continúa, pero ese es el contexto histórico, y cómo es que el Señor
salvó al rey, al rey David, tanto de la lanza de Saúl como de los soldados que enviaron a la casa, ¿verdad? Y entonces David, que es un hombre que le gusta pensar en el Señor, meditar en el Señor, escribe este salmo tan importante para nosotros, ¿verdad? En donde David siente la protección del Señor a pesar de las dificultades que está pasando, a pesar de todos los problemas que él está pasando. Él conoce la soberanía del Señor. Así que los cristianos pasamos por pruebas definitivamente, hermanas. Definitivamente, ¿verdad? O sea, bueno, perdón, digo hermanas porque el estudio es especialmente para la Sociedad Femenil Eunice de Coyoacán, pero bueno, quien lo quiera escuchar, pues lo puede escuchar, no tenemos problemas, ¿verdad? Pero es para un estudio de nuestra iglesia Getsemaní Coyoacán para la Sociedad Femenil. Así que, hermanas, hermanos, el cristiano pasa por diferentes pruebas en todo tiempo de su vida. Falta de trabajo, salud, bienestar que a veces se pierde, ¿verdad? Por la economía que falla, muchas situaciones, ¿verdad? Malestares con los mismos vecinos, malestares con uno mismo, con las relaciones interpersonales y con la forma de ser, con el carácter que tenemos, y muchas situaciones que el cristiano pasa como David tuvo que pasarlas. David era un hombre, sí, un hombre que amaba, que amó siempre al Señor, que obedeció al Señor, con errores definitivamente, ¿verdad? Pero era un hombre que trabajó para el Señor, que él estuvo siempre atento a lo que el Señor necesitaba y él entonces actuaba de la mejor forma. Entonces, el rey David, la historia que ya contamos, que nos narra el primer libro de Samuel, es una historia muy importante, ¿verdad? Y nos muestra entonces cómo es que vemos la grandeza del Señor en nuestras vidas, a pesar de las dificultades que tengamos, ¿verdad? El Salmo 59 en su mayor contenido habla de las características del malvado, ¿verdad? Del enemigo, de los enemigos de David o de los enemigos de la iglesia, ¿no? De la forma como son, y los menciona como hasta como perros, ¿verdad? Son como perros que no se cansan de ladrar y buscan, o sea, se oye feo, pero así dice, no, perdón yo sé que a veces no nos gusta escuchar así palabras fuertes, pero la Biblia así lo dice, ¿verdad? Eso es lo que dice el Salmo 59, pero no vamos a enfocarnos en las cuestiones negativas, ¿verdad? En la actitud que hace el malvado, ya lo sabemos. Lo que nos interesa a nosotros como iglesia, como cristianos, como sociedad femenil, es que sepamos nosotros, ¿verdad?, que el Señor es el que nos protege absolutamente de todo mal. Así que el Salmo 59 habla de la confianza del cristiano ante las adversidades. Todos vamos a pasar por adversidades, unos más que otros quizá, pero todos pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Y este Salmo entonces nos va a hablar para que estemos confiados en el Señor ante cualquier situación difícil. Dice el versículo número 1, que ya leímos: líbrame de mis enemigos. Así empieza el Salmo, con la palabra líbrame, líbrame Dios. Y esa es la confianza, ¿verdad? Vamos a ver solamente características del cristiano, las características, cosas positivas del cristiano, lo que puede obtener, lo que tiene y cómo puede seguir actuando ante las adversidades. Ese es el tema principal: cómo es que el cristiano, cómo es que la cristiana actúa o reacciona ante las adversidades que tenemos, ante los problemas que tenemos. Y entonces ya estamos diciendo que en el versículo número 1, el cristiano dice: líbrame Dios. O sea, no hay absolutamente nadie ni nada que lo pueda librar al cristiano de las situaciones difíciles, sino únicamente Dios, porque Él es todopoderoso. Y cuando tenemos este concepto de Dios, que Él es todopoderoso, no hay absolutamente ningún temor en nosotros. Al ser el Señor todopoderoso, Él es un Dios soberano. En la Escritura encontramos diferentes textos, ¿verdad?, en donde nos muestran la soberanía del Señor. Del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Salmo número 24. Entonces reconocemos a Dios como el Todopoderoso, como el soberano,
Y entonces ante la tribulación, ante los problemas, ante la enfermedad, ante la pobreza, tenemos que descansar en estas verdades de Dios, en estas cualidades que tiene Dios, que Él es todopoderoso. Nadie es todopoderoso, sino solamente Dios. Él es el único que tiene todo el poder, todo el control de nuestro bienestar. Porque ante una cosa negativa que estemos pasando en nuestra vida, lo que necesitamos es bienestar, es tranquilidad. Bueno, esta tranquilidad descansa, ¿verdad?, en el Todopoderoso, en el Señor. Versículo número 4, no vamos a ver todos los versículos, sino solamente algunos, porque vuelvo a decir, la mayor parte del Salmo el contenido del Salmo habla cosas o aspectos del enemigo, de los malvados, de los pecadores, etcétera, y nos interesa ver más las cualidades que tenemos los cristianos, ¿verdad? Entonces, dice el versículo número 4 del Salmo 59, sin delito mío corren y se aperciben, es decir, los enemigos, ¿verdad? Pero, o sea, el cristiano ve esta situación, David vio esta situación en Saúl, que sin cometer ningún delito el rey David, sin ningún delito, él ve que los enemigos corren en contra de él para quererlo destruir. Pero a él no le interesa eso, a él lo que le interesa es la segunda parte del versículo 4, que dice, despierta, o sea, le está hablando David a Dios, al Señor, despierta para venir a mi encuentro y mira. No que Dios esté dormido, ¿verdad? Definitivamente no, sino es una forma de hablar. Es una manera de hablar, de otra manera se puede decir, levántate, ¿verdad? O sea, cuando alguien se despierta, se levanta, obviamente, ¿no? Y comienza a actuar. Entonces, David le está diciendo al Señor, Padre, yo sé que tú eres el poderoso, tú eres el Dios soberano. Despierta, Señor, levántate. Porque David conoce, ¿verdad?, que los ojos de Dios miran absolutamente todo, todo. Por eso es que él dice de una forma figurada, ¿verdad?, despiértate. Entonces, al despertar los ojos, ven absolutamente todo lo que podemos observar. Y sabe entonces el rey David que Dios mira a todo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis se nos muestra, o Cristo mismo se muestra, ¿verdad?, como que tiene los ojos como llama de fuego. ¿Cómo llama? No son llamas de fuego, sino como una llama de fuego, ¿no? Intenso, es decir, que penetran absolutamente todo. Todo me refiero en cuanto a la vida del hombre, a las intenciones que tiene el hombre, a los pensamientos que tenemos, a lo que va a ocurrir en un tiempo determinado. El Señor sabe absolutamente todo, su mirada es penetrante, como se describe en Apocalipsis, y al ser penetrante la mirada del Señor, Él sabe absolutamente todo de nosotros, hermanas. Sabe todo de nosotros, y eso es muy importante. Sí, es bueno, ¿verdad?, para nosotros como seres humanos, como cristianos, orar al Señor y decirle todas las necesidades, sí, porque nos desahogamos y sabemos que Dios nos escucha, pero Él ya las conoce. Él conoce todas las peticiones que le hagamos. Dios sabe lo que necesitamos para nuestra vida. Dios sabe que necesitamos tranquilidad. Dios sabe que necesitamos salud. Dios sabe que necesitamos más confianza para saber que Él va a sanar a un familiar que está en cama. Dios sabe que nosotros necesitamos seguridad porque no tenemos trabajo y requerimos de uno, y Él nos los puede dar y sabemos que Él lo puede hacer. Entonces, esta es la seguridad. En esto descansamos, pues, en estas verdades que estamos sabiendo del Señor, allí descansamos. Descansamos en la seguridad que Él conoce absolutamente todas nuestras necesidades. Sí, descansamos y quizá el Señor a veces no nos responda, ¿verdad? Quizá tenemos alguna necesidad en especial y hemos orado al Señor y hemos doblado nuestras rodillas literalmente y hemos orado y hemos llorado a solas con el Señor y vemos que Dios no nos responde, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros no desesperemos y no pensemos que Dios no nos oye. Claro que nos oye y claro que nos va a responder.
Dios tarda a veces en responder a su pueblo, sí. A veces responde en formas rápidas, pero Dios responde. Y es importante que estemos pues alertas, ¿verdad? A ver la forma en cómo Dios nos responde. Entonces el rey David está reconociendo, ¿verdad?, toda la confianza que Dios ha puesto en su vida. Recordemos que David fue su nombre, que el Espíritu Santo habla a su vida como lo habla a todos los cristianos, ¿verdad?, toda la iglesia. Y David entonces reconoce a Dios, reconoce al Señor como Jehová. Eso en el versículo 5 lo dice, ¿verdad? Pasamos del 4 al 5 y dice el versículo 5, y tú, Jehová. Eso, así comienza el versículo 5, y tú, Jehová. Con estas palabras entonces David está reconociendo al Dios que está obrando en su vida como el Dios del pacto. Cuando usted escuche la palabra Jehová, tiene que ver con el Dios del pacto, el Dios que hizo el pacto con Abraham, Génesis capítulo 17, en donde el Señor le dijo a Abraham que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra que creyeran obviamente en el Mesías Salvador. Y las promesas se han cumplido. Ese es el pacto, ¿verdad? El pacto de bendición. Y creer no solamente intelectualmente, sino creer y tener la salvación del Señor. Porque esas son las bendiciones que nos da el ser hijos del pacto, el pacto que Dios ha hecho con Abraham, con los hombres, con el hombre. Nos da salvación, una salvación segura. Nos promete no pasar por la condenación que van a pasar los impíos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, capítulo 21. Nos asegura tener una glorificación, vivir en la presencia de Cristo por toda la eternidad. Esos son los beneficios de ser hijos del pacto. O sea, el Dios de pactos o hablar del pacto no es hablar de cualquier cosa. No, de hecho toda la teología bíblica, toda la doctrina bíblica está centrada en la teología del pacto, en el pacto que Dios ha hecho con el hombre, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 5 David reconoce al Señor como Jehová, el Dios del pacto. Vuelvo a decir, o voy a decir otra vez, no ahorita, en otros días. La palabra Jehová, ese término que tenemos, Jehová, eso usted relaciónelo inmediatamente con el Dios del pacto y vea todas las bendiciones que trae el pacto, que son para usted, porque es hijo del pacto. Dice ahí mismo en el versículo 5, el versículo 5 es muy rico, ¿verdad? Es muy rico en las características que David le da a Dios, no que le da, sino que lo reconoce, ¿verdad? Con las características que él tiene. Aparte de que David ve a Dios como Jehová, el Dios del pacto, lo ve también como Dios de los ejércitos, ¿verdad? Dice el versículo 5, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos. Y esto en el Antiguo Testamento, mencionar al Dios de los ejércitos, ¿verdad? En la Biblia Jerusalén, que es una Biblia católico-romana, dice en la palabra, cuando menciona a Dios de los ejércitos, como el versículo 5 que estamos leyendo, dice Jehová Sabaoth, con doble B grande, con OTH al final. Y esa es la palabra hebrea, ¿verdad? Para designar a un Dios, a un general, a un soldado con un rango grande, elevado, pero no cualquier soldado, ¿no? O sea, se usaba para los soldados, pero era un nombre específicamente para el Señor también, usado para el Señor. Jehová Sabaoth. Entonces, imagínense usted esos dos nombres de Dios, porque son nombres, esos no son atributos ni cualidades, son nombres de Dios, que es muy distinto, ¿verdad? Es un tema igual vasto. Entonces, los nombres de Dios, ya dijimos, Jehová es un nombre de Dios, Jehová es un nombre, Sabaoth es otro nombre, y juntos estos dos nombres, o sea, Jehová Sabaoth, Rey de los ejércitos, o sea, ¿qué hay más grande sobre este nombre? ¿O qué creación hay más grande? Nada.
Militarmente hablando, no hay absolutamente nada más grande que un general. La máxima, el máximo rango que hay, ¿verdad? No hay nada que lo pase, absolutamente nada. El Señor no es como un general, sino el Señor es el rey de los ejércitos, Sabaoth, el rey que gobierna, ¿verdad? Y era muy importante el tema, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que los hombres del cercano Medio Oriente del Antiguo Testamento designaban al Señor, a Jehová, como el guerrero divino, como un guerrero que venía a vengar al pueblo de Israel, como un guerrero que venía a vindicar el nombre de Israel, de Jacob, del pueblo elegido del Señor. Entonces es importante, ¿verdad? Todos estos términos y nombres que se usaban en el Antiguo Testamento, cuando David los escribe, está escribiendo pensando en todo esto, ¿verdad? En que Dios es soberano, en que Dios es el Dios del pacto, en que Dios es el Dios de los ejércitos, el que triunfa siempre, el vencedor, el primero, el último, más tarde Apocalipsis. Pero sin irnos al Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento encontramos toda esa teología vasta de los nombres de Dios que tienen un significado interesante para el pueblo de Israel, para la iglesia. Bueno, en este Dios maravilloso que tiene David, él confía en él. Él confía, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo que el versículo 5 es muy rico, ¿verdad? De lo que lo podemos sacar mucha información. Dice, bueno, desde el principio, el 5, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Bueno, es Jehová del pacto, Jehová Sabaoth, el que dirige absolutamente todo. Y este Dios es el Dios de la iglesia, Dios de Israel. Usted cuando lea la palabra Israel en el Antiguo Testamento, relaciónela con la palabra iglesia, porque es la iglesia. Es la iglesia en sus inicios, se ha ido desarrollando, el Nuevo Testamento es la misma iglesia. En la Edad Media, los que estuvieron es la iglesia, en el Renacimiento, 1500 es la iglesia, en nuestros tiempos, 2000 es la iglesia, toda es una sola iglesia, no hay dos iglesias, ni tres, ni cuatro, no hay pueblos especiales. Eso fue en el Antiguo Testamento. Con la llegada de Jesús, todos somos absolutamente iguales, Romanos capítulo 9, 10 y 11. Entonces, estamos viendo cómo es que David tiene este conocimiento en su mente, cómo es que tiene la confianza en un Dios importante, en un Dios único. Y dice, ¿verdad?, que despierte. Le dice, despierta para castigar a todas las naciones. Ya estamos diciendo, no es que el Señor esté dormido, no es que el Señor esté descansando, sino que es una forma de hablar, ¿verdad?, del rey David para mencionar, ¿verdad?, que el Señor, que es el Dios de la iglesia, está mirando todas las necesidades que tiene su iglesia y las cuida. Bueno, estamos en el versículo 5. Los versículos 6 hasta el versículo 9 vuelven a hablar otras características, ¿verdad?, de los malvados, de los impíos. No vamos a ver esos aspectos, ya lo dijimos. Estamos viendo solamente aspectos positivos o los aspectos que tiene la iglesia, ¿verdad?, que puede tener la iglesia. Versículo número 10, nos vamos hasta el versículo 10, y dice el versículo 10, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Nuevamente, David vuelve aquí a tocar, ahora sí, una cualidad o un atributo de Dios, ¿verdad? Él dice, el Dios de mi misericordia. ¿Cuál es el atributo o cuál es la cualidad de Dios? Aquí en el versículo 10, la misericordia, el amor. Dios es amor. La palabra misericordia y la palabra amor son sinónimos, ¿verdad? Entonces, miramos en el versículo 10 como ya todo lo que dijimos. David está seguro en confiar en este Dios con las características que ya nos dieron los versículos anteriores, y ahora entonces él añade, ¿verdad?, el amor de Dios también. Y podemos entonces saber por el versículo 10 que David conoce completamente el amor de Dios. Él conoce el amor de Dios. Dice, el Dios de mi misericordia, el Dios que me ha dado amor, el Dios que me ha perdonado absolutamente todo. Y entonces Dios cuida, ¿verdad? Si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de misericordia, Dios cuida de los hijos, de los hijos del pacto, y los ama.
Dios cuida de los hijos del pacto y los ama, claro que sí. Dios cuida también del malvado, sí. Mateo capítulo 5 dice que el sol sale para buenos y para malos. Así que hay dos tipos de cuidado, ¿verdad? O dos tipos de providencia. La palabra providencia tiene que ver con el cuidado de Dios hacia su creación. Hay una providencia general, o sea, un cuidado general que Dios cuida absolutamente de todo, ¿no? De todos. Como ya lo dijimos, hay cosas de la naturaleza que nos benefician tanto a cristianos como a no cristianos, eso es inevitable. Pero hay una providencia especial, un cuidado especial, y es el cuidado que tiene Dios hacia su iglesia, hacia los hijos del pacto. Y esto es una verdad que ha estado escrita, vivida por miles de años, hermanos. La iglesia cristiana no tiene 200 años como los testigos de Jehová, como los mormones o como los adventistas, o 300 años por mucho, ¿no? La iglesia cristiana tiene miles de años. Estamos tocando un texto que se escribió aproximadamente hace 3000 años, por lo menos, 3000 años. Y antes de David hubo escritores que escribieron siglos antes que él. Así que no tenemos un libro cualquiera en nuestras manos, no, tenemos un libro histórico, un libro que habla la verdad, un libro que ha salvado vidas, un libro divino, que es la palabra del Señor. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, el el versículo 10 del Salmo 59, en donde Dios está reconociendo el amor de Dios. David reconoce el amor de Dios y él dice que el Dios es el Dios de mi misericordia, ya dijimos, cuida de los hijos del pacto y los ama. Y dice también el versículo 10, ¿verdad?, que irá delante de mí. Así es el versículo 10. Dice, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Decía Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, no me lleves. Si tú vas conmigo, Señor, donde quiera ponme, donde quieras, donde tú quieras, Señor, pero ve conmigo. Y los profetas, en la mayoría, todos estaban dispuestos, ¿verdad?, a cumplir lo que Dios les dijera, porque porque el Señor iba con ellos. Isaías también, cuando estuvo en la presencia del Señor en el templo, en el capítulo 6 de su libro, dice que él sintió la santidad del Señor, tembló en el templo y él dijo, Señor, a donde quieras yo voy, envíame a mí, Señor, pero ve conmigo. Pablo también, cuando él comenzó su ministerio, las mismas palabras. Digo, no las vamos a encontrar textualmente, ¿verdad?, en la Biblia. Me van a decir, a ver, dígame el capítulo, el versículo donde está. Bueno, es que hay que intuir muchas cosas en la Biblia, ¿verdad? Creo que es importante saber saber leer sobre líneas. Es decir, leemos, sí, textualmente todo lo que está, pero también estamos incluyendo todo lo que ha ocurrido, porque usted ya sabe la Biblia y porque usted conoce doctrinas. Entonces, cuando leemos, ¿verdad?, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, sabemos que implica muchas cosas que no se pueden escribir aquí. Por eso están los libros de teología, donde los estudiosos nos dejan los libros para que entendamos mejor la Escritura, para que se nos facilite, mejor dicho, para que se nos facilite el entendimiento de la palabra. Así que David dice, ¿verdad?, si tú vas conmigo, Señor, llévame a donde sea. Y vemos a través de la vida de David cómo es que el Espíritu Santo lo guió de una forma increíble al rey David. Versículo 11, el rey David dice, Jehová, escudo nuestro. Dice, ¿verdad?, no los mates para que mi pueblo no olvide, o sea, no mates a los enemigos, ¿verdad? Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Entonces, el versículo 11 tiene un eco, ¿verdad?, del Salmo 91. El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y más amplio, ¿verdad? O sea, bueno, dice más cosas el Salmo 91. Pero el versículo 11 es un eco, ¿verdad?, del Salmo 91.
en donde el Salmo 91 nos dice, ¿verdad? Escudo y adarga es su verdad. Y aquí en el versículo 11, David está reconociendo al Señor como un escudo. Un escudo es lo que nos cubre, ¿verdad? Es algo redondo, cuadrado, grande, que cubría al guerrero. Una adarga, ya lo hemos comentado, una adarga era una palabra que se le designaba a los vendedores ambulantes en los mercados, que daban vueltas, eran ambulantes, no estaban fijos, y daban vueltas al mercado vendiendo sus productos. Era una adarga, era una palabra designada para ellos y para otras cosas. Bueno, aquí el salmista en el Salmo 91 dice: escudo y adarga es tu verdad. O sea, tu verdad, Señor, me protege, pero no solo me protege, sino que está alrededor mío. Y eso es importante. David ve así al Señor, como alguien que lo protege, que lo cubre, que lo cuida. Por eso él pone, ¿verdad?, las características de los malvados, pero resalta las cualidades, los nombres de Dios que le dan seguridad, y en ellos descansa, en la fe que Dios ha puesto en su vida para descansar en todas las seguridades, en todas las cualidades que estamos viendo de Dios. Versículo 13 dice: acábalos con tu furor. O sea, se está refiriendo a los malvados. Acábalos con tu furor, acábalos para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Entonces, con la derrota de los enemigos, se manifestará que Dios gobierna a su iglesia. Eso es obvio, ¿verdad? Y no solamente a su iglesia, sino a todo lo creado, a todo lo que Dios ha creado. Bueno, vamos a concluir el Salmo 59, con los versículos 16 y 17. Dice el versículo 16: pero yo cantaré de tu poder. Después de la destrucción, después de la victoria del guerrero divino, de Jehová Sabaoth, de Jehová de los ejércitos, del Dios de pactos, dice: pero yo cantaré de tu poder. Versículo 16: yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Entonces, de esta forma, ¿verdad?, el cristiano, David, usted, hermana, cantará el poder de Dios, alabará el amor de Dios cuando el Señor nos haya librado, cuando nos esté librando, aunque no nos haya librado completamente, pero sabemos que Dios está con nosotros. Cantaremos al poder de Dios, alabaremos el amor de Dios, y también la iglesia reconocerá al Señor como su amparo, como su protector, porque eso es lo que es un amparo, es un protector. Y el Señor entonces se convierte en un refugio para el cristiano. Y eso es muy necesario cuando estamos en tribulación, como lo estaba David. David encontró un refugio en el Señor, en donde descansar, y eso le dio mucha seguridad. Versículo 17, David dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia, o el Dios de mi amor. Así que el cristiano, finalmente agradecido por la misericordia de Dios, cantará salmos, y los cantará únicamente al Rey vencedor y protector, que es Jehová. Dice David al final del Salmo: tú eres el Dios que me ama. Dios nos ama, hermano. Dios nos ama, hermanas. Y de eso debemos estar plenamente seguros. Con estas características que hemos visto y nombres de Dios, nos da la seguridad a nosotros, hermanas, de que estamos en las manos de el único Dios soberano que pueda existir. Y en Él descansemos, sea cual sea nuestra situación. Vamos a orar para terminar nuestro estudio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el tiempo que nos permites leer tu palabra, Señor. Oramos para que siempre nos recuerdes las verdades que hay en ti, Señor. A veces los problemas que tenemos en nuestra vida, que se presentan, Señor, a veces nos quieren nublar, Señor, la visión, y no nos permiten verte a ti con lo grande que eres. Ayúdanos a encontrar en la Escritura, Señor, todos los atributos, todas las cualidades, todos los nombres que tú tienes, las promesas que le has dejado a tus hijos, para que a través de todo esto, Señor, podamos vivir plenamente seguros que tú eres el
el que vigila nuestra vida y el que nos ama, Señor. Tú eres un Dios amoroso. Tú no eres un Dios de odio, Señor, sino tú amas a tu iglesia principalmente, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas bendiciendo, Señor, la vida de cada uno de las hermanas, Señor, que componen la sociedad femenil. Te pedimos especialmente en esta tarde por la vida, Señor, del hermano Ismael Galicia, esposo de hermana Paulina, Señor, y también por hermana Paulina, que es miembro de nuestra sociedad. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que les des fortaleza, Señor, en la enfermedad al hermano Ismael y que lo sanes, Señor, en la medida que tú así lo desees. Nosotros como iglesia, como familia, deseamos que lo sanes completamente, Señor. Confiamos en ti, lo ponemos en tus manos para que tú le sigas dando la confianza y la fortaleza al hermano Ismael, a la hermana Paulina y a toda la familia, Señor, para que ellos sigan confiando en ti, en el Dios vencedor, en el Dios único, en el Dios que ve todas nuestras necesidades. Señor, oramos por la sociedad femenil, Eunice, que tú la bendigas, Señor, que bendigas la vida de cada una de nuestras hermanas. Tú conoces, Señor, las bendiciones que les has dado, también conoces de las necesidades, de los problemas, y las ponemos en tus manos, la salud, la economía, a toda su familia, Señor, a los esposos, padres, hermanos, hijos, Señor, que tú bendigas siempre a las familias de nuestra sociedad femenil. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes.